Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde desentrañamos todos los secretos, los romances de ensueño y los dramas más intensos que nos regala la televisión turca. Hoy prepárense para un viaje al corazón de la oscuridad, un recorrido lleno de giros inesperados, traiciones que se sienten como puñaladas al alma y amistades que se rompen en mil pedazos. Vamos a sumergirnos en esos momentos donde los personajes que amamos nos dejan boquiabiertos, con el alma helada por sus acciones. Sí, hoy nos adentraremos en el turbio mundo de las traiciones en las series turcas, y les prometo que este vídeo los dejará sin aliento, con la mente dando vueltas y el corazón latiendo a 1000 por hora. Si son tan fanáticos como yo de esas historias que nos hacen gritarle a la pantalla, que nos roban el sueño y nos dejan reflexionando durante días, entonces asegúrense de quedarse hasta el final porque esto se va a poner muy, pero muy interesante. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, los invito a unirse a esta gran comunidad de adictos a las series turcas. No duden en darle al botón de suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience este festín de drama televisivo. Hoy vamos a adentrarnos en el pantanoso terreno de esas puñaladas por la espalda que nos hacen cuestionar si en verdad existe la amistad verdadera en las series turcas. Vamos a sumergirnos en un océano de traiciones que nos han dejado sin aliento, que han hecho que nuestras mandíbulas lleguen hasta el mismísimo suelo y que nos han dejado con un nudo en la garganta. Vamos a explorar esas series que han demostrado con crudeza y realismo, que a veces, los peores enemigos se disfrazan con la careta de los amigos más cercanos, de las personas en las que más confiamos. La primera parada en este viaje repleto de drama nos lleva directamente al corazón de una serie que causó furor a nivel mundial y que, por supuesto, nos dio una lección magistral de traición y decepción, la inolvidable Senkalkapm. Sí, vamos a hablar de la icónica pareja de Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, pero en esta ocasión, no nos vamos a centrar en su apasionada historia de amor, esa que nos hizo suspirar y creer en los cuentos de hadas modernos. Hoy vamos a enfocarnos en ese giro argumental que nos dejó a todos con el corazón roto y la fe en la amistad hecha pedazos. Si bien es cierto que la serie se centra en la relación de ensueño entre Eda y Serkan, también nos presentó a un personaje que inicialmente parecía inofensivo, pero que poco a poco se convirtió en una experta manipuladora, Selin, interpretada por la talentosa Bige Onal. Selin al principio se nos presenta como una mujer madura, elegante, sofisticada y hasta cierto punto comprensiva con la relación entre Eda y Serkan. Parecía haber superado su ruptura con Serkan y hasta se comportaba como una amiga de ambos, una mujer que entendía que las cosas no siempre salen como uno espera. Pero a medida que avanzaba la historia, fuimos descubriendo la verdadera naturaleza de Selin. Vimos cómo su amistad con Serkan, esa que tanto alardeaba, y sus sentimientos ocultos hacia él se transformaban en una obsesión enfermiza, un deseo insaciable de recuperar lo que creía que le pertenecía. Esta obsesión la llevó a traicionar la confianza de Serkan, de Eda e incluso de sus propios amigos, llegando a formar alianzas turbias con personajes oscuros, moviendo los hilos de la manipulación para intentar separar a Eda y Serkan y así recuperar su lugar al lado del arquitecto. El género de esta serie, como todos sabemos, es la comedia romántica, pero los toques de drama, especialmente cuando vemos la faceta más oscura de Selin, esos momentos donde su mirada se vuelve fría y calculadora, nos hacen cuestionar si realmente la amistad y el amor pueden coexistir sin que la sombra de la traición se cierna sobre ellos. Los actores principales, Hande Erçel y Kerem Bürsin, como ya sabemos, enamoraron al mundo entero con su química en pantalla, una chispa que traspasó la ficción y los unió en la vida real. Pero Bige Onal, como Selin, logró generar un sentimiento de frustración e incluso de rabia en el público al demostrar que la amistad, esa relación que se supone que es un refugio seguro, puede ser la mayor de las trampas, la daga que nos clavan por la espalda cuando menos lo esperamos. Un dato interesante sobre Senkalkapm es que la relación de amor que vivimos en la pantalla traspasó la barrera de la ficción y los protagonistas, Hande y Kerem, llevaron su amor a la vida real, una historia que, por desgracia, no tuvo un final de cuento de hadas. Pero volvamos a la traición, porque Selin, en su afán de recuperar a Serkan, no tuvo límites, llegó a manipular situaciones, a sembrar dudas y a aliarse con otros personajes, como la malvada Semia, para lograr sus objetivos. Esta es una clara muestra de cómo las traiciones más dolorosas a menudo vienen de las personas más cercanas, de aquellos en quienes depositamos nuestra confianza y a quienes abrimos nuestro corazón.
Continuemos con nuestro análisis de esas traiciones que han dejado una huella imborrable en la historia de las series turcas. Ahora vamos a sumergirnos en las profundidades de Çukur, una serie que nos adentra en el peligroso y despiadado mundo de la mafia en Estambul. En esta serie la lealtad es un bien muy preciado, un tesoro que todos dicen valorar, pero que a menudo escasea, como el agua en el desierto. Vemos cómo los personajes luchan con uñas y dientes por sus familias, por sus barrios, por sus ideales, pero la sombra de la traición siempre está al acecho, esperando el momento perfecto para atacar. Aunque la serie tiene una plétora de personajes que a lo largo de su desarrollo han traicionado a otros, vamos a centrarnos en el personaje de Yamak Koval, interpretado por el talentoso Aras Bulut İynemli, un hombre que al inicio de la serie se debate entre su vida libre lejos de las responsabilidades familiares, y su ineludible conexión con el clan Koval y el peligroso mundo que lo rodea. Yamak, a pesar de su amor incondicional por su familia, por sus hermanos y su madre, se ve envuelto en una intrincada red de traiciones, conspiraciones y puñaladas por la espalda. Una de las traiciones más dolorosas que sufre Yamak es la que le propina uno de sus propios hermanos, cuyo nombre no mencionaremos para no dar spoilers a quienes no la han visto. Esta traición, motivada por los celos y la ambición de poder, le destroza el alma a Yamak y le hace cuestionarse todo lo que creía saber sobre su familia. Çukur nos muestra que en el despiadado mundo de la mafia, la familia no siempre es sinónimo de lealtad incondicional. Nos enseña que los lazos de sangre pueden quebrarse fácilmente por la ambición y la envidia, que incluso aquellos a los que amamos con todo nuestro corazón pueden convertirse en nuestros peores enemigos. La serie es un drama de acción con toques de suspenso, donde cada capítulo es una montaña rusa de emociones, con giros inesperados que nos mantienen al borde del asiento. Los actores principales, además de Aras Bulut İynemli, son la talentosa Dilan Cizekdeniz y el carismático Erkan Kostendil, quienes logran transmitir la intensidad y la complejidad de sus personajes, haciendo que nos identifiquemos con sus luchas y con sus dramas. Un dato interesante sobre Çukur es su ambientación en un barrio real de Estambul, un lugar que se convierte en un personaje más de la historia, dándole a la serie un toque de autenticidad y realismo que la diferencia de otras producciones. La traición en Çukur no es simplemente una herramienta narrativa, es el motor principal de muchas de sus tramas, es la gasolina que alimenta el drama. Vemos cómo los personajes cambian de bando, cómo las amistades se rompen de la noche a la mañana, cómo la ambición y el poder pueden corromper incluso a los más leales, llevándolos por un camino de oscuridad y destrucción. Esta serie es un claro ejemplo de cómo la traición, esa puñalada silenciosa que nos llega por la espalda, puede afectar a una comunidad entera, destrozando la confianza y sembrando el caos en las vidas de todos. Ahora, vamos a cambiar completamente de género y nos vamos a adentrar en el mundo de las altas esferas, en esas mansiones de ensueño donde también se cuecen las traiciones más amargas. Vamos a hablar de Kuzgun, una serie que nos muestra que la traición no tiene límites de clase y que puede anidar tanto en los barrios más humildes como en las mansiones más lujosas. Esta serie, un drama romántico con toques de acción y suspenso, nos cuenta la historia de Kuzgun, interpretado por el talentoso Bar Arduk, un hombre que regresa a su ciudad natal con una única misión en mente: vengarse de las personas que destruyeron a su familia y lo obligaron a vivir en la sombra durante años. Kuzgun, a lo largo de su tortuoso viaje de venganza, se enfrenta a una serie de traiciones que ponen a prueba su temple y su determinación. Pero una de las traiciones más significativas, una que le duele en lo más profundo de su ser, es la que le propina su amigo de la infancia. Este amigo, cuyo nombre prefiero no revelar para no arruinar la experiencia de aquellos que no la han visto, traiciona la confianza de Kuzgun y de su familia, movido por la ambición y el deseo de poder. La serie nos muestra que la traición no tiene límites de clase, que puede anidar en cualquier corazón y que incluso los amigos más cercanos, aquellos que conocemos desde niños, pueden convertirse en nuestros peores enemigos. Los actores principales, Bar Arduk y Burcu Biricik, logran transmitir la complejidad de sus personajes, la dualidad de sus motivaciones y la intensidad de sus emociones. Un dato interesante sobre Kuzgun es su ambientación en el mundo del crimen organizado, pero también en el mundo corporativo, dándole a la serie una atmósfera de peligro y suspenso que nos mantiene enganchados de principio a fin. La traición en Kuzgun es un elemento recurrente, un hilo conductor que une las diferentes tramas y que nos muestra cómo los personajes se traicionan constantemente unos a otros por intereses personales o por lealtad a sus familias.
En la serie no hay verdaderos buenos y malos, sino personajes complejos con luces y sombras, que actúan en función de sus propias motivaciones, haciendo que nos cuestionemos la naturaleza humana y la delgada línea que separa la lealtad de la traición. Kuzgun nos enseña que a veces la venganza no es la solución, que el camino de la venganza puede ser aún más doloroso que la propia traición y que las heridas que deja una puñalada por la espalda pueden ser tan profundas que nunca llegan a sanar por completo. Continuando con nuestro análisis, vamos a adentrarnos en el mundo de las amistades juveniles, donde las envidias y las diferencias sociales pueden poner a prueba los lazos más fuertes. Hablaremos de Medcezir, una serie que adapta la famosa serie americana, de OC, y que nos muestra las complejidades de la amistad en un mundo lleno de privilegios y desigualdades. La serie nos cuenta la historia de Yaman, interpretado por el carismático Atay Ulusoy, un chico de barrio que es aceptado en el mundo de los ricos gracias a su talento y su carisma. Yaman, a pesar de su origen humilde, se hace amigo de Mert, interpretado por el talentoso Tañer Olmez, un chico adinerado que al inicio se siente amenazado por la llegada de Yaman, pero que poco a poco termina convirtiéndose en su mejor amigo, en su hermano del alma. La serie nos muestra las dificultades que enfrenta una amistad en un mundo lleno de envidia y diferencias sociales, donde los prejuicios y las apariencias juegan un papel fundamental. Sin embargo, en Medcezir, la traición más significativa no es la que se produce entre Yaman y Mert, sino la que surge entre Mert y su supuesto amigo Orkun, interpretado por el actor Metin Akdurjer. Orkun, un chico de clase alta que siempre ha gozado de privilegios, siente una profunda envidia hacia Mert, una envidia que se intensifica cuando Mert se enamora de la novia de Orkun. Esta envidia lleva a Orkun a traicionar a Mert al final de la segunda temporada, llegando a causarle grandes problemas y poniendo a prueba los lazos de amistad que los unían. La serie nos muestra cómo la envidia, esa emoción corrosiva que se alimenta de los logros de los demás, puede destruir incluso las amistades más fuertes y arraigadas. Los actores principales, Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, además de Tañer Olmez y Metin Akdurjer, logran transmitir la complejidad de las relaciones entre jóvenes, la intensidad de sus emociones y la fragilidad de la amistad cuando se ve sometida a la presión social y las envidias. Un dato interesante sobre Medcezir es que fue una de las series turcas más populares de su tiempo, logrando cautivar la atención de un público joven que se identificaba con sus personajes y con sus conflictos. La traición en Medcezir es un elemento clave en su trama, ya que vemos cómo las amistades se ponen a prueba constantemente, cómo las envidias y los celos pueden llevar a los amigos a traicionarse unos a otros y cómo la presión social puede corromper las relaciones más sinceras. La serie es un claro ejemplo de cómo la envidia, esa fuerza destructiva que nos impulsa a desear lo que tienen los demás, puede corromper las relaciones humanas y llevar a los amigos por caminos de oscuridad y decepción. Finalmente, para cerrar este recorrido por el oscuro mundo de las traiciones en las series turcas, tenemos que hablar de Ezel, un drama de venganza que nos muestra cómo la traición puede cambiar la vida de una persona para siempre y cómo el deseo de venganza puede consumir a un hombre hasta convertirlo en algo irreconocible. En esta serie, Ömer, interpretado por el magistral Kenan İmirzalıoğlu, es un joven inocente que es traicionado de la manera más vil por su mejor amigo y por la mujer que ama. Ambos, movidos por la ambición y la codicia, lo acusan falsamente de un crimen que no cometió y lo mandan a prisión. Tras años de sufrimiento y de dolor en la cárcel, Ömer regresa con una nueva identidad, bajo el nombre de Ezel, y con un único objetivo en mente: vengarse de aquellos que lo traicionaron y le robaron su vida. La serie nos muestra que el odio, ese sentimiento oscuro y corrosivo, puede llegar a consumir a una persona por completo, convirtiéndola en alguien irreconocible. También nos enseña que la venganza no siempre trae la felicidad, que la búsqueda de justicia a través de la venganza puede dejar un vacío aún mayor en el alma. Los actores principales Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere y Yiğit Özşener logran transmitir la intensidad del drama, la complejidad de sus personajes y la fuerza destructiva de la traición. Un dato interesante sobre Ezel es que es considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos, gracias a su trama elaborada, a sus personajes memorables y a su puesta en escena impecable. La traición en Ezel es el motor principal de su historia, ya que vemos cómo Ömer se transforma en Ezel para llevar a cabo su venganza, un proceso que lo obliga a tomar decisiones muy difíciles, a sacrificar sus propias emociones y a transitar por un camino de oscuridad y dolor. La serie es un claro ejemplo de cómo una traición, cuando se inflige de manera premeditada y despiadada, puede cambiar el rumbo de una vida por completo, marcando un antes y un después en la historia de sus protagonistas. Y bien, mis queridos adictos a las series turcas,
Hemos llegado al final de este viaje al lado oscuro de las traiciones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis y que hayan podido reflexionar sobre cómo las traiciones, ya sea en la vida real o en la ficción, pueden cambiar el curso de nuestras vidas. Hemos visto cómo la amistad, el amor y la lealtad pueden ser corrompidos por la ambición, la envidia y el poder. Hemos aprendido que no siempre los peores enemigos son aquellos que se declaran como tales, sino que muchas veces se esconden tras rostros de amigos y seres queridos. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje y por su constante apoyo. No olviden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que déjenme saber cuáles son sus series turcas favoritas y cuáles son esos momentos de traición que más los han impactado. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura turca. Hasta la próxima.